Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Estamos haciendo un pequeño parón. En Primera de Reyes, capítulo 17, comenzando a leer desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 17. Comenzando a leer desde el versículo 1. Como he dicho, vamos a hacer un pequeño parón. Estamos haciendo un pequeño parón que durará unas cuantas semanas antes de volver a nuestro estudio en Juan. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 16. Primera de Reyes 17, comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Dices, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor, diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga volver sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El título del sermón en esta mañana se llama Cuando esperas un milagro de Dios en tu vida. ¿Quién quiere que el Señor dirija su vida? Seguramente todos los que estamos aquí queremos que el Señor dirija nuestras vidas. Pero hay veces, tú no sabes, a veces el Señor nos pone en diferentes situaciones y nos pone en nuestra situación y muchas veces tenemos aquí un ejemplo de lo que Él suele hacer y cómo Él suele trabajar. Y también podemos ver que muchas veces lo que nosotros vemos de una manera externa no tiene nada que ver con los caminos de Dios, porque como Él nos dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así que tú no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Y a veces es así como Dios actúa en nuestras vidas. Recordamos que la meditación hicimos la semana pasada, vimos cómo la relación que teníamos que tener como creyentes con nuestro Padre Celestial debe ser una relación viva y real en nuestras vidas diarias. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que yo necesito en mi vida? ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida? Alguno que dirá, bueno, yo necesito más energía.
o yo necesito más dinero, o yo necesito más apoyo emocional, o yo necesito más creatividad, o yo necesito más oportunidades o otro trabajo. Ahora, todo lo que pasa en nuestras vidas, las Escrituras nos dice que pasa por alguna razón. La Biblia nos describe la historia de Job. Job no podía imaginar la realidad de la historia. Él no podía imaginar que Dios tuvo esa conversación con Satanás y su nombre aparecía. Él no sabía nada de lo que iba a pasar. Pero nosotros cuando leemos la historia sabemos la verdad porque estamos leyendo la historia de lo que allí pasó. Y claramente había un propósito y podemos verlo. Pero esto está aquí para que nosotros nos demos cuenta de que muchas veces en nuestras situaciones, en nuestras vidas, nos pasa a nosotros de la misma manera. No sabemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero por supuesto que Dios tiene un propósito. Fijaos en el contexto de nuestro texto, Primera de Reyes 17, vemos tres cosas que pasaron a Elías en este texto que hemos leído. Y estas tres cosas están allí, digamos, son como tres etapas, están allí inspiradas por el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros también que son etapas en las que el cristiano, en las que sin duda alguna, en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar. Quizás alguna de estas etapas la hemos pasado en el pasado, quizás estamos en ellas ahora o quizás estemos en el futuro, pero sin duda que pasaremos por estas etapas. En el tiempo de nuestro texto, vemos que el peor rey de Israel reinaba. Su nombre era Acab. Y si Acab era malo, su mujer Jezabel todavía era aún peor que él. Y de hecho era, en teoría, la que realmente gobernaba. Había muchas razones por las que ambos fueron los peores líderes de Israel. Pero la mayor de la razón es que habían cambiado la religión del pueblo de Israel y se habían inclinado ante Baal, dejando a Dios, y establecieron a Baal la religión oficial del pueblo hebreo, o sea, algo realmente terrible. Así que entonces el Señor llama a Elías para que confronte a Acab y le dice que por su maldad e idolatría no llovería en la tierra por 3 años y medio. Así que Acab y Jezabel, furiosos, determinaron matar a Elías. Esto traería, porque fijaos que esto traería un gran hambre sobre la tierra, una gran pobreza para el país, esta sequía. La lluvia como es una bendición de Dios. Cuando estábamos hablando ahí anteriormente de cómo es la lluvia en otros países, ¿no? Estábamos hablando de Irlanda del Norte. Yo me quejo mucho de eso, mi hijo me echa mucho la charla por eso, que yo hablo mucho de la lluvia de Irlanda del Norte, pero la lluvia es una bendición. Lo que pasa es que a veces es mucha bendición, ¿no? Es demasiada bendición, pero la lluvia es una bendición de Dios. Cuando Dios le quita a Israel, deja de bendecir en cierta manera a su pueblo. Así que quizás tú puedes estar igual, en cierta manera espiritual, de seco que la tierra de Israel en este momento. Pero durante este tiempo de esta sequía espiritual, Dios va a hacer varios milagros en la vida de Elías. Milagros que necesitaban que Elías creyera. Cosas que aparentemente, externamente a los ojos, no eran buenas, pero que Dios iba a ordenar a Elías. A veces Dios puede hacer que pases por situaciones parecidas en tu vida. Cosas que quizás aparentemente, externamente, no nos van a gustar o no te van a gustar y requieren un compromiso por tu parte. La pregunta de esta mañana es: ¿qué es lo que tú esperas de Dios? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Dios? ¿Creemos que Dios puede obrar milagros en nuestra vida? ¿Crees que Dios puede obrar milagros en tu vida? Y a veces vemos todas estas historias, acordaos, tendemos a dejar encerrados los milagros de Dios en una manera en las Escrituras o bien en el concepto de la iglesia. Pero la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios real y que Él sigue haciendo milagros en nuestras vidas. A veces también nosotros como reformados vemos también todo lo que hay de falsedad en cuanto a esos dones del Espíritu Santo, vemos también esos circos que se montan y entonces huimos de allí, pero no debemos olvidar que Dios es un Dios real. Nuestro Dios sigue haciendo milagros. Nos ha dado su palabra de una manera general, pero Él sigue siendo Dios. Él puede hacer lo que Él quiera en nuestras vidas.
Dios lleva a Elías a 3 lugares diferentes en nuestro texto. Y esos 3 diferentes lugares representan a 3 etapas, como hemos dicho, donde como cristianos vamos a pasar tarde o temprano en nuestro caminar cristiano. Así que vamos a ver cuáles son estas 3 etapas. La primera es Elías en el torrente, la segunda es Elías en un viaje peligroso y la tercera es Elías en Sarepta. Así que la primera, Elías en el torrente. El primer sitio donde Dios manda a Elías es a Kerit, al arroyo. Cuando tú ves en el hebreo, está diciendo, le manda, en el original no lo vemos, o sea, perdón, en la traducción no lo vemos, pero en el hebreo vemos que le manda al arroyo, al arroyo de Kerit, que es como un torbellino, es como un sitio donde, no es un sitio donde es un río y donde hay un céspedcito magnífico para que Elías se eche allí a dormir y a tomar el sol. No es ese sitio. Sí, es un sitio donde realmente la palabra traducida es acantilado. O sea, es un sitio donde está escondido. Porque de hecho la palabra, Dios le dice a Elías, escóndete, porque había asesinos que estaban buscándole. Así que el sitio donde le manda es como un acantilado, es un torrente, que un torrente suele ser, no tiene un agua todo el rato, sino que tiene poquita agua, y es un sitio, digamos, que está precedido por unos acantilados que se cierran. Entonces allí es donde Dios le dijo, donde mandó a Elías, en los versículos 3 y 4 de nuestro texto. Así que Dios manda allí a Elías y le dice que beba del agua del arroyo y coma de la carne que los cuervos le traerían, ¿verdad? Recordemos que los cuervos no eran cocineros, ¿de acuerdo? Traían la comida, imaginaos de dónde, de donde seguro que no la cocinaban, eso está claro. La traerían de otros platos de otras personas o de otros animales, o sea que tampoco era, digamos, algo realmente, no es como nosotros, ¿no? Que a lo mejor vamos a comer hoy, tenemos la comida todo bien preparado, ¿verdad? Pero entonces Elías hace y obedece lo que Dios dice. Y aunque los cuervos le traigan de comer, este milagro, podemos decir que no era usual, no era normal. Así que Elías hace esto, pero llega un momento que el río se seca, porque no había lluvia, no lo dice en nuestro texto. Ahora, Elías estaba en un barranco, el barranco era, ¿cómo era el barranco? El barranco era oscuro, el barranco era estrecho, el barranco era frío y el barranco era solitario. Y a veces Dios nos hace estar en esta posición. Puede ser que a lo mejor ahora tú te puedas encontrar en este lugar espiritualmente. Puedes encontrarte en oscuridad, en frialdad espiritual y sentirte solo. Recordemos quién era Elías. Elías era el profeta del Señor. Él tenía que estar delante del pueblo hebreo, declarando la ley de Dios, guiando al pueblo. Pero Dios lo pone durante un año en aquel barranco, en esas condiciones. Aquel sitio solitario. Le dice en el versículo 3, escóndete. Así que Elías, fijaos, es quitado de sus amigos, es quitado de su familia, es quitado de su vida cotidiana. ¿Verdad? Algunos de vosotros cuando a lo mejor pasamos un tiempo fuera, ¿verdad? Si estamos un tiempo fuera y dejamos aquí la familia y estamos solos, ¿verdad? Los echamos de menos rápidamente, ¿no? Hace unos días tuvimos la MEC fue, ¿verdad? Allí a Brasil y tuvo un problema con el vuelo y no pudo volver. Y tuvo que tirarse otros días más, ¿verdad? Días de angustia, de no poder ver a su familia, de no poder hacer su vida cotidiana. Y a veces Dios, vemos que aquí Dios pone a Elías en esta situación. No puede hablar con un amigo para tomarse un café, para poder contarle aquellas cosas que le preocupan, para poder como nosotros conversar. Tampoco sabe lo que está pasando en el mundo, ni en Israel en este tiempo. Dios hace de él prácticamente, como solemos decir, un ermitaño durante un año. La Biblia nos dice, y vemos que Dios tenía grandes planes para Elías, aunque aquí no lo parezca. Así que me gustaría que imaginemos a Elías allí solo las 24 horas del día, según la situación espiritual del pueblo, asesinos del rey buscándole,
la nación elegida de Dios adorando a Baal, ¿qué pensaría Elías en este momento de su ministerio? Y a veces cuando te metes en la historia, me gustaría ir allí, ¿verdad? Me imagino el poder allí, poder acercarme y decirle que Dios contará su historia miles de años después, que su vida y su ministerio serán grandes ejemplos para cristianos de otras épocas, que Dios lo llevaría al cielo en un carro de fuego y que no gustaría la muerte, que Cristo hablaría de él, que en la transfiguración de Cristo él estaría hablando con Cristo y Moisés sobre la segunda venida, que Santiago lo nombra como y lo pone de ejemplo como su oración, la oración del justo. Pero Elías en este momento está en aquel acantilado, en un sitio oscuro, solitario, frío. Si nosotros pudiéramos estar allí y decirle estas cosas al oído, seguramente sería difícil para él de creer. La Biblia nos da grandes promesas a los creyentes, tanto en esta vida, pero en una manera mayor, como es en la vida siguiente, donde Dios nos da grandes promesas. Dios va a completar la obra que empezó en nosotros. Somos más que vencedores si estamos en Cristo, y lo mejor sin duda para el creyente, aunque no lo pensemos, está por venir. Decía un predicador que esta vida será el único infierno que un cristiano conocerá y será el único cielo que un no cristiano no conocerá. ¿Por qué Dios mandó a Elías allí, a esta situación? ¿Acaso quiere castigarlo? ¿Quería castigarlo? ¿Acaso quería molestarlo? ¿Por qué Dios lo manda allí? Lo primero que Dios quiere de Elías es que él pase un tiempo, repito, solo, un tiempo solo con él. Dios le está reclamando a Elías toda su atención y entonces le quita todo lo que tiene alrededor para decirle, ven aquí. Y a veces Dios en nuestras vidas hace estas cosas. ¿Por qué? Porque Él está reclamando que nosotros, un tiempo a solas con cada uno de nosotros. Estamos demasiado, en nuestras cabezas están demasiadas cosas. En el mundo en el que vivimos, los teléfonos, las redes sociales, la televisión, cualquier cosa, hobbies, cosas que son lícitas y no lícitas. Y a veces el Señor nos pone en esta situación en la que Él demanda de nosotros toda nuestra atención. Y en este momento con Elías es lo que está haciendo. Dios le está diciendo a Elías que Elías debe poner su foco solamente en Dios. Así que Dios quiere que pase tiempo con él solo. No quiere que Elías se vaya por las ramas, como decimos, con nada. Quiere toda la atención de Elías y demanda toda su atención de él durante, fijaos, un año entero. A veces es Dios está demandando esto mismo de nosotros. Él quiere toda nuestra atención, acorde a su soberana voluntad. No quiere distracciones y nos pone como a Elías en este arroyo de Querit, en este acantilado espiritualmente. Porque el propósito de Dios no es dejarnos allí como tampoco dejó a Elías allí, sino el propósito de Dios allí es que pongas tu foco en el Señor. El único apoyo que tiene Elías aquí es Dios. El Señor es el que manda a los cuervos que le traigan comida todos los días. Y debemos recordar que sabemos que Dios es todo lo que necesitamos cuando Dios es todo lo que tenemos. El versículo 7 nos dice que el río entonces se seca. El río se seca, pero en realidad, ¿quién es el originador de que el río se seque? Dios, ¿no? Porque Dios es el que le ha dicho a Elías que va a secar el río. Hay muchas veces en nuestras vidas donde quizás los ríos, espiritualmente hablando, se secan. Los amigos no están allí, los que pensabas que eran de la iglesia no lo son, el dinero no está allí, el trabajo no está allí, la salud no está allí. Ahora, ¿qué es lo que haces tú cuando los ríos de tu vida se secan? Sean relaciones emocionales o de cualquier otra manera. A veces los ríos se secan en nuestras vidas para que precisamente no dependamos de ellos.
Acordaos de los habitantes de Jericó, cuando vieron al pueblo de Israel, cuando ellos empezaron a dar vueltas. Ellos estaban seguros allí en las murallas de Jericó. De hecho, sí, hay documentos históricos en el que han encontrado las murallas tiradas en el suelo. Yo creo que claramente es un estamento en el que dice claramente de que todas estas cosas, Dios puede quitar todas estas cosas. Estos habitantes de Jericó estaban muy seguros en aquellas murallas altas hasta que Dios tiró aquellas murallas. Pero los ríos se secan, ¿para qué? Los ríos se secan en nuestra vida espiritualmente. ¿Para qué? Para que no dependamos precisamente de ellos en lugar de Dios. Elías podía perder su vista de Dios y pensar que su verdadero sustento y su verdadero apoyo durante un tiempo, cuando ya llevaba un tiempo, podía pensar que era el río y los cuervos. Y cuando, claro, venían todos los días a comer, pues llegaría un momento que sería normal para él. Pero lo realmente asombroso y que debemos aprender es que Dios mismo es quien seca el río. Y es que Dios quien ha mandado la sequía. Así que Dios le está mandando un mensaje a Elías, el mismo que a nosotros a través del Espíritu Santo. Cualquier cosa en la que tú pongas tu confianza puede convertirse en un ídolo. Y Dios puede apagarlo. Porque acordaos, nuestro Dios, ¿qué dice la Biblia de Dios? Nuestro Dios? Dios es un Dios que dice, fuerte y celoso. Él no dará su gloria a otro. Por lo que Dios puede quitar, puede apagar aquellas cosas en las que nosotros pongamos nuestra confianza, sean lícitas o ilícitas. Yo estoy confiado por mi trabajo, o yo estoy confiado en mi cuenta bancaria, o en cualquier otra cosa. Dios puede secarlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tu confianza esté puesta en Él. Y si tú pones tu confianza en otra cosa por encima de Él, esto es idolatría. Eso sería un Dios falso, es un ídolo. Y muchas veces nosotros somos especialistas en hacer que cosas que son lícitas se conviertan en ilícitas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas han pasado cosas que pensábamos que eran una tragedia? Y luego han resultado que estas cosas han resultado buenas para nosotros. Pero Dios tiene un propósito más, el de secar el río allí a Elías. El propósito es que Dios quiere llevar a Elías a un lugar mejor, lo quiere mover del sitio. Dios no tenía intención de dejar a Elías allí en el arroyo de Querit, en aquel acantilado para siempre. Simplemente fue un año de reflexión y de recogimiento en el Señor. Así que en ese tiempo el Señor estaba protegiendo a Elías de aquellos que buscaban su muerte. Y si tú estás en este momento, en esta situación, Dios no tiene la intención de dejarnos en esta situación allí espiritualmente el resto de nuestras vidas. Él tiene un propósito y Él nos va a mover a donde Él, según su soberana voluntad, quiera. Dios quizás esté secando algunos ríos en tu vida para moverte quizás a otro lugar, un sitio nuevo quizás en tu vida. Pero ¿por qué hace Dios esto con Elías? Para probar que el Señor no puede olvidar a su siervo. El Señor no puede olvidarnos. Pedro había negado a su Señor. Aquellos momentos y días tuvieron que ser terribles para él. Pero fijaos que en el medio de algo que ni siquiera podemos saber todos los detalles, en el acontecimiento más importante de toda la historia del Señor, cuando Él ha muerto, cuando Él resucita estos 3 días, el Señor no se olvida de Pedro, incluso en este acontecimiento que es el acontecimiento más grande de la historia. El momento que se había decretado desde la pasada eternidad de que el Hijo viniera a morir por nuestros pecados en la cruz. Pero Cristo no se olvida de Pedro. Y le dice, y le manda un mensaje en medio de toda esta turbación. Pedro le había negado de una manera personal. Y aunque había cosas que Pedro no estaba entendiendo y que nosotros creo que nunca sabremos todos los detalles de todas las cosas, le dice, Cristo le manda un mensaje a Pedro. Marcos 16:7, los ángeles hablan a las mujeres. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. A veces cuando las cosas van mal en nuestras vidas tendemos a pensar que Dios nos ha olvidado. Pero realmente lo que significa
es que Dios está poniendo atención en nosotros. Eso es lo que le pasaba a Job. Job pensaba que no podía entender por qué le pasaba esto. No podía entender. Y llega a decir frases tan como negar, o sea, maldecir el día de su nacimiento, como llega a preguntarse tantas cosas, sin darse cuenta que realmente el Señor estaba poniendo atención en él, pero no para mal, sino para bien. Lo segundo que vemos en nuestro texto es un viaje peligroso. Versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Así que Elías entonces obedece y Dios le dice a Elías que quiere que se mueva, pero el viaje tiene algunas dificultades que no son pequeñas. La primera es que era un viaje aproximadamente de unas 100 millas. Elías tardaría unos cuantos días en llegar, evidentemente. Además, recordar que había sequía, por lo que tenía que hacer el viaje sin agua. Además, Elías estaba saliendo de su lugar de confort. Acab y Jezabel habían puesto precio en su cabeza y había asesinos por todos los lugares del país buscándolo. De hecho, luego cuando él se encuentra con Acab, le dice el siervo de Acab, le dice: mi señor ha mandado emisarios a buscarte a todos los países, a todos los, o sea, que Israel era el primer sitio donde habían mirado. Así que además recordamos que Sarepta era la ciudad natal de Jezabel, era el centro de la idolatría. Las ciudades en aquellos tiempos no se parecían a las ciudades como nosotros conocemos las ciudades de Sevilla, o incluso ni siquiera los pueblos. No eran ciudades perdón, no eran ciudades de millones de personas. Todos se conocían allí. Estarían los amigos, familiares y simpatizantes de Jezabel, ya que era la ciudad de Jezabel, la ciudad donde ella se crió. Y además el Señor, para una situación más complicada a los ojos humanamente, externamente hablando, dice que le da una pobre viuda que se hará cargo de él. La viuda no podría protegerle, es más, como vemos, ni siquiera podía darle de comer. Elías aparentemente, desde nuestra perspectiva, va de mal en peor. Desde una perspectiva humana, fijaos, lo saca de allí y allí por lo menos tenía hambre, sustento y tenía tranquilidad, pero ahora lo saca a este viaje con todas estas dificultades. Pero Dios sigue en control. En tu vida es posible que pasemos también por esta situación. Una situación parecida donde todas las cosas externas parece que se van cayendo, parece que cada vez se van complicando, parecen que tienen que no se arreglan, no vemos el final. Pero no debemos olvidar que Dios sigue en control. ¿Qué es lo que harías tú cuando estás? Imagínate que si estuvieras en la situación de Elías y tuvieras que hacer este viaje. ¿Qué es lo que harías tú? Vemos lo que Elías hizo. Cuando tú te encuentres en tu vida en alguna situación parecida, debes recordar que el camino para que Dios haga un milagro en tu vida es un camino inconfortable. Es decir, es un camino no cómodo. Porque nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas y queremos que Dios a lo mejor haga milagros en nuestras vidas. Pero lo queremos desde una situación cómoda. Pero por norma general, si tú puedes mirar en tu propia vida, te vas a dar cuenta que Dios muchas veces ha hecho milagros en tu vida y este es un patrón que es un modelo a veces que el Señor hace, que es Dios hace el milagro desde un camino, digamos, inconfortable, desde una situación inconfortable para ti, una situación incómoda o molesta. ¿Hay alguna área de tu vida donde tú puedas encontrarte en esta situación parecida o la de Elías? ¿Alguna situación donde tú estés incómodo o quizás las cosas no son confortables? Y traduciendo esto, llevándolo a nuestro terreno, pues las cosas cotidianas, las que necesitamos cada día, financieramente, físicamente, espiritualmente. Pero en vez de mirar lo exterior, debemos recordar siempre, deberíamos de mirar siempre más allá. Si estás en alguna de estas posiciones, la verdad es que realmente no debemos sentirnos tristes, ni debemos sentirnos en una situación conmovidos por algún tema que nos preocupe. Porque a veces esto es lo que solemos hacer. Pero viendo de la manera en que Dios actúa,
deberíamos estar contentos. Porque si estás en alguna de estas posiciones, felicidades, porque es allí donde este terreno, donde Dios hace milagros en las vidas de sus hijos. Y esto lo podemos, este es el patrón que Dios hace en las Escrituras, a lo largo de todas las Escrituras. Isaac iba a ser sacrificado. Abraham lo sabía unos 2 o 3 días antes. Podemos imagínate lo que estaba pasando por la mente de Abraham en aquellos días cuando él sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Ahora que los que sois padres podéis imaginarlo. Los 3 amigos de Daniel iban a ser lanzados al horno ardiendo. Pedro estaba en la cárcel para ser matado como había sido muerto Jacobo. El pueblo de Israel estaba encerrado por las montañas, iba a ser masacrado por el ejército egipcio. No tenían ninguna probabilidad de victoria. Ninguna de estas situaciones era placentera en este momento para los hijos de Dios. Pero estos esperaron en Él. Y la pregunta es, ¿qué es lo que haces tú cuando estás en una situación similar? Estás esperando en Dios. Lo segundo que debemos recordar es que la fuente del milagro es de la manera en la que Dios le gusta trabajar. La fuente del milagro de Dios en nuestras vidas siempre viene de algún sitio inesperado. Esto yo muchas veces lo he pasado y lo he pensado en mi propia vida y es realmente así. Creo que lo conté en una de las ilustraciones, en otra predicación. Recuerdo que había un momento en nuestras vidas en las que teníamos realmente una necesidad física de no poder llegar a comer y yo estaba entrenando un equipo y el presidente de aquel equipo hacía una rifa y hacían una rifa. Yo evidentemente no compraba rifa. En esta rifa pues daban un lote de cosas y yo no compraba porque yo era creyente. Entonces recuerdo que en aquella situación era una situación bastante complicada, tenía justo para volver a casa muy pegado con la gasolina, muy apretado en todas las cosas. Entonces el presidente se acercó y me dijo, oye, mira, te ha tocado la rifa. Y yo le dije, mira, no me puede tocar la rifa porque yo no compro rifa, o sea, te estás equivocando, no puede ser. Dice, ya, pero es que yo compré la rifa para ti. Él compró rifa para mí sin decirme absolutamente nada y esta rifa me tocó, por lo que pude cambiar eso porque además él era presidente de unos supermercados, entonces le ofrecí un cambio de decir, oye, mira, ¿puedo llevarme esto por esto? O sea, la rifa esto no me interesa, ¿me puedo llevar comida? Y me dijo, sí, puedes llevarte comida por este precio. El milagro, Dios actúa a veces siempre de esta manera. El milagro de Dios en nuestras vidas siempre viene de algún sitio inesperado. Fijaos, el carnero apareció para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Estaba allí encerrado, se había quedado atrapado en las zarzas, nos dice las Escrituras. El Señor aparece en el fuego ardiendo para proteger a los 3 amigos de Daniel. El ángel vino y rescató a Pedro en la cárcel. Moisés abrió el mar dando la salida al pueblo de Israel. Y nadie pensaba en estas situaciones que la salvación iba a venir así. Era una solución no esperada, era una solución que no era normal. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Él quiere que la gloria sea solo para Él. Así que no debemos intentar manipular de alguna manera los propósitos de Dios. La semana pasada hablamos un poco de lo que hizo Sarai. ¿Os acordáis cuando ella sabía que iba a tener un hijo? Y entonces le dio su esclava a Abraham, que es de donde nació Ismael, provocando allí ¿por qué? Porque ella quiso manipular en cierta manera la palabra del Señor. Porque aunque a veces intentamos esto jamás va a funcionar. A veces pensamos que quizás podremos hacer algunas sugerencias aquí o provocar algún hecho por allá o manipular aquí o allá, pero esto no va a funcionar. Dios nos dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. La manera en la que tú quieres afrontar la situación en tu vida debemos de reconocer que no es la mejor manera en la que nosotros podemos afrontar y que los caminos de Dios son siempre mucho mejor que nuestros caminos. Entonces, cuando decimos que los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos, tenemos que aceptar nuestra situación. Se nos tiene que meter en la cabeza que la manera en la que Dios trata de nuestros problemas en nuestras vidas
es infinitamente mejor que las nuestras, aunque externamente no lo parezca. Lo tercero que vemos, el modelo del milagro, vemos que hay un patrón, vemos que Dios manda y entonces Dios da una promesa. Y entonces nos deja a nosotros tomar el riesgo. Jesús le dice a los discípulos que cruzan el mar, ellos se encuentran con la tormenta. Podían haber desistido, pero ellos siguen y toman el riesgo de esta situación. Elías hace lo mismo en nuestro texto. La mayoría de estas ocasiones, las situaciones parecen no tener lógica, no tener sentido, pero Dios sigue obrando. El tercera etapa que vemos es que Elías llega a Sarepta, versículo 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó. Así que Elías habló con la mujer, y la respuesta es interesante, versículo 12. Vive el Señor tu Dios. O sea, esta viuda no era israelita, dos, era una adoradora de Baal. Le dice a Elías, vive el Señor tu Dios, no mi Dios. O sea, vive el Señor tu Dios, no el mío. La mujer le dice que solo tiene para una última comida para ella y para su hijo antes de que los dos se echen a morir de hambre. Y tenemos que volver a preguntarnos qué es lo que pasaría por la cabeza de Elías. Aquí es donde tú me mandas, podía pensar Elías. Parece ilógico, completamente anormal, pero Dios sigue trabajando, Dios sigue siendo soberano. Elías podía estar pensando, podía decir, Dios me manda a la casa de esta viuda que no tiene comida para su propia familia, solo le queda una comida, y tú me pides que le pida encima de comer, que me dé de comer. Esto es ilógico. Humanamente, externamente, sí. Pero ¿por qué Dios hace esto en Elías? Y de la misma manera está reflejado en Elías, porque Él también lo hace en nuestras vidas. Porque esto está aquí a través del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba, Dios nos testa en esta vida. Dios testa nuestra fe en innumerables ocasiones. El test era para Elías. ¿Creería en sí mismo, en lo lógico de sus argumentos o de lo externo de la situación? ¿O creería en Dios? ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones parecidas? Y debemos de reconocer que tantas veces, cuando hemos tenido algún test, hemos fallado. Hemos creído en nosotros mismos y no hemos creído en Dios. Muchas veces creemos más en nosotros mismos que en Dios, es la realidad. Y Elías utiliza el mismo modelo con la viuda que Dios utiliza con él, es interesante. Le manda que le dé de comer y después le promete que habrá siempre aceite en aquella vasija hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Así que Dios no solo muestra lecciones a Elías, sino que además está decidido a bendecir a esta pobre viuda. Fijaos que Elías estaría allí 2 años y el aceite no faltaría como Dios prometió. La palabra Sarepta significa refinería. La refinería es un sitio donde hace calor, donde hay presión, es un sitio donde se quitan las impurezas de algún metal para utilizarlo para algo útil. Y esta es la tercera etapa de Elías. Dios va a quitar toda su impureza y hacerle útil a Elías. Algunos de nosotros quizás podíamos estar en esta etapa, de las dos que hemos visto, de estas terceras, de las 3 que hemos visto. Podía estar en la refinería, el metal debe pasar por fuego. Y esto no es agradable, pero sí es necesario, porque Dios actúa en nosotros de la misma manera. A veces la presión está en nuestras vidas, la tensión, pero el Señor hace esto. ¿Para qué? Él tiene un propósito, como tenía el mismo propósito con Elías, el purificarnos y hacernos más y más a su semejanza. Este es el objetivo. El objetivo de Dios no es solamente salvarnos. Como Él dice, todos los que he creado para mi gloria los he creado. Isaías 43, versículo 7.
El objetivo de Dios no solamente es salvarnos, que ya es algo fantástico y algo maravilloso y lleno de misericordia, sino que el objetivo de Dios es salvarnos, pero también transformarnos a su imagen. ¿Para qué? Para que podamos ser usados por Él. Dios llevó a Elías a la caverna, a este torrente, a este acantilado, en el río. Fijaos, y entonces lo lleva, era lo opuesto, la cueva, acordaos cómo hemos dicho que era ese acantilado. Era frío, era oscuro, era solitario. Y entonces en Sarepta Elías se siente el calor, siente la presión. Y todo se ve y está acompañado. En la refinería el calor y la presión son constantes. Y esto también, en esta etapa de la que alguno de nosotros quizá puede estar, es donde vienen todos estos problemas. ¿De dónde sacaré el dinero? ¿De dónde sacaré el tiempo? ¿De dónde sacaré la energía? ¿De dónde sacaré la salud? ¿De dónde sacaré el apoyo? ¿De dónde sacaré la creatividad? ¿De dónde sacaré todas estas cosas? La presión está en tu vida. ¿Pero qué nos dice el texto? Dios preparó una viuda. Y es que cuando Dios hace un milagro, Él siempre controla todos los elementos del tablero. Y Él lo hace por todos los lados. Porque Dios trabajó tanto en Elías como también en la viuda y en el hijo de la viuda. Así, si queremos que Dios obre en nuestras vidas, debemos recordar que Él está mirando nuestros corazones y debemos darle todo. Debemos darle nuestra vida sin restricciones. Si estamos esperando un milagro de Dios en nuestras vidas, debemos poner nuestro foco exclusivamente en el Señor. Desde el punto de vista humano, Elías podía haberle dicho a la viuda: mira, eres pobre, quédate con tu aceite. De hecho, la mayoría de nosotros le hubiéramos dicho a la viuda eso. Pero fijaos que él le pide y esta entrega todo lo que tiene como su última comida. Este es el test para ella. Dios no necesita muchas veces, Dios no necesita nuestros esfuerzos o nada de nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, somos nosotros quienes necesitamos de Él. Él quiere enseñarnos a no ser como nosotros, Él quiere enseñarnos a que seamos como Él. No servimos a Dios para que Él nos bendiga físicamente. Que cuando estuvimos viendo ese capítulo de Juan, de aquellos que recibieron la comida de Cristo, ¿verdad? Ellos vinieron porque se habían saciado. Estuvimos hablando del materialismo en la iglesia. Pero no servimos a Dios para que Él nos bendiga físicamente, sino que servimos a Dios porque haciéndolo somos bendecidos, independientemente del resultado. ¿En cuál de estas tres etapas puedes tú encontrarte tú ahora? ¿Estás tú espiritualmente en aquel acantilado frío, solitario, oscuro? ¿O estás en el camino peligroso e inseguro que no sabes hacia dónde acabará ni cuándo? ¿O estás en la refinería donde el calor y la presión de tu vida son constantes? Lo que debemos aprender es lo que Elías sentía en su corazón. Acordaos de que Elías sabía de que Dios era todo lo que él necesitaba. Donde Dios lleva, Él provee. Dios es soberano y necesitamos no solamente decirlo, sino creerlo con nuestros corazones. Acordaos de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Necesitamos que nuestra teología no se quede exclusivamente en nuestras mentes, sino que baje a nuestros corazones y que la vivamos. Dios tiene un propósito para enseñarnos, y esto puede ser a través de dificultades. Y debemos estar pendientes, atentos a las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Y por eso el problema o la dificultad no debe separarnos, no debe apartarnos de Dios, no debe quitarnos la vista completamente de Dios. Y de hecho es lo que tenemos en las Escrituras. Acordaos a Pedro, cuando él está allí en el medio del mar andando hacia Cristo, él pierde sus ojos de Cristo y entonces se hunde. Y tenemos tantos casos en las Escrituras. Por eso el Salmo 73, Asaf dice, Salmo 73, versículo 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y ahora dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Yahvé mi esperanza para contar todas sus obras. Fijaos, cuando vemos el ministerio de Elías, él tuvo enemigos. Cristo tuvo más enemigos. Elías estuvo en ese año, ¿verdad? Estuvo solo. Cristo estuvo más solo. Elías, Acab y Jezabel le pusieron asesinos para matarlo. Estuvo en peligro. Jesús estuvo en más peligro. Por eso él, su título favorito siempre es Hijo del Hombre. Cuando él habla de sí mismo, habla de Hijo del Hombre. Porque él sabía, él ha sido el mayor exponente de todas estas cosas. Y él nos da el ejemplo de siempre poner, de incluso en estas situaciones, incluso aunque su vida, podemos decir que físicamente su vida cómo acabó. Él acabó siendo asesinado. Pero vemos que, ¿para qué? Para enseñarnos que hay mucho más detrás. Que hay mucho más detrás. Que Dios quiere enseñarnos. El propósito de Dios no es solamente salvarnos. El propósito de Dios es hacernos a su imagen. Es hacernos cada día más a su imagen. Es hacernos cada día más como era Cristo. Por eso Él es el modelo que nosotros tenemos. ¿Cómo estás deseando ver un milagro de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que realmente hay en nuestros corazones? ¿Creemos realmente en las promesas de Dios? Seremos capaces, pidamos a Dios que seamos capaces de bajar nuestra teología de nuestras mentes a nuestro corazón, de vivir una vida práctica, muchas veces con menos teología, pero una vida mucho más real. Porque acordémonos de que Dios es, como sabía Elías, Dios es todo lo que necesitas para tu vida. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante ti y reconocer que tú eres todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Reconocer que muchas veces en los test que tenemos y muchas veces actuamos cuando vemos las cosas externamente y vemos las dificultades en nuestras vidas, fallamos. Muchas veces vemos que no creemos, Señor, y perdemos, Señor, no dejamos la teología, tus promesas en nuestras cabezas y no las bajamos a nuestros corazones y no vivimos de una manera práctica todas aquellas promesas. Pero, Señor, te damos las gracias porque sabemos que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Tú has comenzado un camino en cada uno de nosotros y sabemos que tú completarás la obra acorde a tu propósito. Sabemos, Señor, que tú tienes un camino determinado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y quizás en este camino de la vida habrá pendientes y habrá piedras espirituales y habrá tropiezos y habrá caídas. Pero estamos completamente seguros por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo de que nada nos podrá apartar y que el final de nuestras vidas será siempre llevarnos a la senda de la vida, a vivir una eternidad contigo. Señor, te pedimos que tú abras nuestros ojos, que abras nuestros corazones a tu palabra, a tu soberanía en nuestras vidas. Que tú permanezcas, Señor, con nosotros. Que nos des, Señor, esta capacidad, que nos des más fe para poder ver tu gloria en nuestras vidas. De que podamos ver más allá de lo que externamente muchas veces vemos, que solo nos quedamos viendo solamente lo externo y no vemos que tú tienes un propósito. Ayúdanos a aprender las lecciones, tanto desde la situación cómodas como desde las situaciones incómodas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú.
Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.